Y a los demás os quiero invitar, por favor, a que me acompañéis a la segunda carta de Pablo a los Corintios. Gracias, Keila, por tu trabajo ahí. Segunda de Corintios, capítulo 3. En la última ocasión ya vimos los últimos versículos del 12 al 13, al 18, perdón. Y como me comprometí en la última ocasión, quería de manera especial en esta mañana volver al versículo 18 y decir algunas cosas que no dijimos en la última ocasión. Porque no cabe duda que este versículo tiene mucho que decirnos. Pero permitidme que lea nuevamente desde el versículo 12 hasta el final. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 12, dice: Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, mucha valentía. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, se endureció. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, versículo 18, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahí tenéis este versículo que acabo de leer, aunque la versión que tenéis ahí es la de la Biblia de las Américas. Hemos comenzado este culto entonando unos cánticos. Uno de ellos decía así: de gloria en gloria te veo, le decimos al Señor. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen. ¿Por qué? Porque quiero ser más como tú, ver la vida como tú, ser saturado de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. ¿En serio? ¿En serio queremos que el Señor haga esto con nosotros? ¿Seguro que le estamos pidiendo al Señor que Él sea un alfarero en nuestra vida? ¿Queremos ser como ese barro en sus manos? ¿Queremos que Él nos quebrante, que nos transforme, que nos moldee a su imagen? ¿Seguro? Cuidado, muchas veces lo digo, cuidado con lo que cantamos. Porque a veces el Señor nos da lo que le pedimos. Bueno, a veces. Muchas veces el Señor nos da lo que pedimos. Hay otras cosas que le pedimos que Él no nos la da, pero muchas otras sí. Y aquellos que llevamos ya muchos años en sus caminos sabemos que esto es una realidad. ¿Cuántas oraciones el Señor ha contestado? ¿Cuántas cosas le hemos pedido y Él nos la ha dado? Hay otras que no, pero muchas que sí. Como decíamos la última vez, recordaréis
En este capítulo 3 de Segunda de Corintios, Pablo está utilizando diferentes imágenes para señalar la superioridad del nuevo pacto en comparación al antiguo. ¿Y por qué? Hacíamos esa pregunta, ¿por qué lo nuevo es superior a lo antiguo? Bueno, en estos versículos del 12 al 18 vimos al menos 5 razones por la cual el nuevo pacto inaugurado por Cristo Jesús cuando murió en la cruz es mejor, es superior al antiguo. Dimos 5 razones. En primer lugar, porque el nuevo pacto nos da visión, nos permite ver con claridad. En segundo lugar, nos da salvación. Experimentamos la generosidad, la bondad de Dios. En tercer lugar, nos da liberación, nos da libertad. Y en cuarto lugar, bueno, dije 5 razones, pero son 4, 4 razones, nos da transformación, nos permite vivir en santidad, Versículo 18. Y cuando hablamos de la santidad, ¿de qué estamos hablando, hermanos y hermanas? Me gusta mucho la definición sencilla que daba José María Martínez, un hermano nuestro que ya está con el Señor, que en alguna ocasión visitó Valdepeñas, en más de una ocasión, acompañando a don Percy en el centro de Monecillo. Allí, juntos, pues compartieron mucho acerca del Señor a otros hermanos y hermanas. Y en uno de sus libros, José María Martínez define la santidad como la suma total de los atributos morales que distinguen a Dios. Atributos, es decir, cualidades, características que distinguen a Dios. Y él decía que un santo, la palabra santo, como muchas veces hemos recordado, la palabra santo significa apartado, separado. Todos los creyentes, todos los que hemos nacido de nuevo somos santos. Hemos sido apartados, separados para Dios. Y un santo también define a este hombre. Un santo es la persona que reproduce en su modo de vivir la imagen moral de Cristo. Y este es el propósito, hermanos y hermanas, por el cual Dios nos ha salvado. Decía Pablo en su carta a los Efesios, que Dios nos escogió en Él, en Cristo, antes de la creación, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito nos salvó Dios? Pues para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. Vivamos en santidad para que tú y yo reflejemos, reproduzcamos la imagen moral de Cristo Jesús. Pablo escribió también a los romanos diciéndoles, Romanos 9:29, que Dios a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, con otras palabras, estos textos bíblicos, entre otros, nos está diciendo que Dios nos salvó para que tú y yo como creyentes, reflejemos la imagen, la forma de su Hijo Cristo Jesús en nosotros. En el mismo momento, lo decíamos la última vez, hermanos, hermanas, en el mismo momento en que entregamos nuestra vida a Jesús, en el día en que nos convertimos a Él, nacimos de nuevo, en ese mismo instante el Espíritu Santo vino a morar a nuestra vida y se inició un proceso de transformación en nuestras vidas que tiene el propósito de llevarnos a reflejar la imagen de Cristo Jesús en nuestras vidas. Pablo nos recuerda que evidentemente esto no ocurre de manera automática, de la noche a la mañana, sino que, como hemos dicho, esto es un proceso
un proceso que dura toda la vida, un proceso en el cual cada día de manera gradual vamos subiendo de un nivel a otro nivel, de gloria en gloria. Dice el texto que estamos estudiando en esta mañana. Poco a poco Dios está trabajando como el alfarero trabaja el barro, moldeándonos para que un día lleguemos a ser semejantes a Él. Eso es lo que Pablo nos está recordando en estas palabras de 2 de Corintios 3, 18. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, no como Moisés, que se ocultaba el rostro, nosotros contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. En este momento estamos siendo transformados. Decíamos también en la última ocasión que a este proceso de transformación los teólogos lo han llamado la santificación progresiva. Progresiva. La santificación también definiría a este hermano que mencioné antes, don José María Martínez. La santificación es la acción por la cual esa imagen de Cristo se graba y se manifiesta en el creyente, en el cristiano. Y es interesante observar, hermanos y hermanas, el verbo que utiliza ahí Pablo, el verbo transformar en el griego. Es un término que nos recuerda o que nos habla de esa palabra que quizás nos es conocida, la metamorfosis, cambio de forma. Es la palabra que Pablo está utilizando aquí. Es un término que nos recuerda a ese proceso en el que en el mundo animal un gusano se transforma en una mariposa para poder volar libremente. Qué hermoso ese cambio, ¿verdad? De la naturaleza. Qué Dios creador tan hermoso, especial tenemos. Cómo actúa, cómo trabaja. La metamorfosis, cambio de forma. Es esta la palabra en cierta forma que utiliza Pablo aquí en el griego. Estamos siendo transformados. Y esa obra transformadora la está ejerciendo, según el texto, el Espíritu Santo en nuestra vida, que cada día, de manera progresiva, nos está conformando a la imagen de Jesús. Por tanto, lo que está diciendo Pablo en este versículo que tenéis ahí, es que los creyentes bajo el nuevo pacto, a diferencia de Moisés, que tenía que cubrir su rostro con un velo para que los israelitas no pudieran ver el resplandor de la gloria de Dios en su rostro, por eso se tenía que cubrir. Un resplandor que poco a poco iba desapareciendo. Nos dice versículo 13 que vimos en la última ocasión. Ahora Pablo dice que los hijos de Dios no tienen nada que esconder, nada que ocultar detrás de un velo. Todo lo contrario, está diciendo este versículo, todo lo contrario. Los cristianos, los seguidores de Cristo Jesús, estamos llamados a reflejar la gloria de Dios al mundo. Las personas que nos rodean, allí donde el Señor nos ha puesto, todas las personas que nos rodean, tienen que ver en cada uno de nosotros, los cristianos, tienen que ver la imagen de Jesús, de Cristo Jesús. Es decir, tienen que contemplar aquellas cualidades, aquellas características, aquellas actitudes que caracterizaron la vida de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Y esta transformación que está ocurriendo en la vida del creyente afecta a todas las áreas de nuestra vida.
a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de hablar, a nuestra forma de actuar. Todo lo cambia. El Espíritu Santo que mora en el creyente, porque ya hemos dicho en tantas ocasiones que en el momento en que nos convertimos a Cristo, el Espíritu Santo vino a morar a nuestra vida y ahora es el Espíritu el que nos guía, el que nos ayuda en nuestra debilidad, el que cada día está trabajando en nosotros para que se pueda terminar esa obra de que podamos parecernos, ser semejantes a Cristo. Pero aunque es el Espíritu Santo el que está llevando esa obra de santificación en nuestra vida, nosotros los creyentes tenemos una parte de responsabilidad. Pablo diría con otras palabras a los filipenses, creo que es: ocupaos en vuestra salvación. Decía él, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros ayudar en ese proceso? ¿Cómo podemos, si me permitís la expresión, ayudar al Espíritu Santo a que Él haga esa obra de transformación en nuestra vida? Hermanos y hermanas, pues es muy fácil. La propia Escritura nos recuerda que debemos o que no debemos obstaculizarle en ese trabajo. Fijaos lo que dice Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Dice: no apaguéis al Espíritu. Y luego en Efesios capítulo 4, versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo. No lo hagáis. Claro, cuando leemos esto en la Biblia, obviamente de manera implícita nos está diciendo que es posible que tú y yo como creyentes, como hijos de Dios, impidamos, obstaculicemos al Espíritu Santo para que Él haga su obra en nosotros. Cuando se nos dice no hagáis esto, es porque es posible que lo hagamos. Es posible que tú y yo apaguemos, como si se tratara de apagar un fuego. Es decir, es posible que tú y yo le impidamos al Espíritu Santo trabajar en nuestra vida. Él está en nosotros. Somos templo del Espíritu. Somos morada, pero es posible que un creyente tenga al Espíritu Santo arrinconado en una esquina de esta morada. Que no le permitamos actuar. Por eso Pablo nos dice: no lo hagáis, no le apaguéis. Dejarle que Él prenda fuego a vuestras vidas. No le contristéis. Es posible, y esto nos recuerda entre otras cosas, hay algunos que dicen que el Espíritu Santo es como una fuerza, que realmente no es ninguna persona. No, eso no lo enseña la Biblia. La Biblia claramente enseña que el Espíritu Santo es una persona. Solemos hablar en nuestro vocabulario evangélico que es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es una persona y como persona se la puede entristecer. Pero Dios nos dice a sus hijos: no lo hagáis, porque es posible que lo hagamos. ¿Cuándo? ¿Cómo? No dejándole trabajar en nuestra vida. Él nos dice: hay que ir por aquí, y tú y yo decimos: no, yo voy por acá. Le estoy entristeciendo, no le estoy dejando que Él actúe en mi vida. Por eso Pablo nos recuerda ahí en su carta a los Gálatas que hemos de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. De la carne está hablando del yo. Cada uno de nosotros, aunque es cierto que podemos decir aquellas palabras de Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Sí, es lo que decimos, pero muchas veces esto no es así.
Quien manda en mi vida, quien vive en mí, quien está en el trono de mi corazón es el yo. Primero yo. Y al Señor lo tenemos a un lado de la habitación de nuestra vida. Pablo dice que no se pueda satisfacer los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque si vivimos, versículo 25 de Gálatas 5, si vivimos por el Espíritu, andemos, vivamos también por el Espíritu. Déjale que actúe en tu vida o en mi vida. No solo impidamos, no le apaguemos, no le entristezcamos, sino dejemos que Él actúe, que Él actúe. Pablo nos está recordando en nuestro texto de 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, pero si hemos estado observando a lo largo de todo el capítulo, Pablo una y otra vez está haciendo referencia al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Él está haciendo esa obra de transformación en nuestra vida para que podamos reflejar la imagen misma de su Hijo en nosotros. Ahora bien, si nosotros obstaculizamos su trabajo, van a haber consecuencias, van a haber consecuencias. Por eso nuestro texto en esta mañana, Pablo nos recuerda que nosotros estamos contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor. Queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas que estáis aquí en este lugar de manera presencial, a los que nos estáis viendo a través de las redes, cuando tú y yo nos miramos en un espejo, en nuestra casa, por ejemplo, lo hacemos con el propósito de ver reflejado nuestro rostro en ese espejo. ¿Para qué? Para corregir luego aquellas cosas que entendemos que no están bien en nosotros. Seguramente todos los que estamos aquí esta mañana nos hemos mirado en el espejo cuando nos levantamos, para lavarnos la cara, a ver si tenemos legaña en los ojos, afeitarnos, maquillarnos, pintarnos. Algunos de vosotros tenéis el privilegio de peinarse, ¿eh? Qué bonito es peinarse. Yo me peinaba en mis tiempos. Ahora ya no me peino, ya no me preocupo en esa área de mi vida. Pero recuerdo que invertía mucho tiempo cuando era un jovencito, porque además tenía un pelo largo. Por tanto, acudimos a un espejo para que, si vemos que hay algún aspecto físico en nosotros que no está bien, pues actuamos inmediatamente para hacer los cambios necesarios. El espejo revela aquello que no está bien en nuestro rostro físico. De igual manera, cuando tú y yo nos acercamos a este espejo, el espejo de la palabra de Dios, cuando tú y yo nos acercamos, nos miramos en Él, podemos ver, entre otras cosas, la gloria del Señor. Podemos contemplar a Cristo, podemos conocer, saber acerca de su carácter, su obra, su persona. Pero de igual manera, este espejo, la palabra de Dios, nos revela todo aquello que hay en nuestra vida que está mal. Dicho de otra forma, este espejo nos revela que somos pecadores, que hay pecado en nuestra vida y que ese pecado, como dice la propia Escritura, nos separa de Dios. Es por eso que Cristo vino a este mundo, amigo y amiga, hermano y hermana. Vino a este mundo para perdonar y limpiar nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios y darnos una nueva vida. Una nueva vida que mientras estemos en este mundo, poco a poco, de gloria en gloria, se irá transformando, cambiando, conformando a la imagen de Cristo Jesús. Obviamente todavía no nos parecemos a Él de manera completa, pero seremos semejantes a Él. Como también recordábamos la semana pasada o la anterior en este texto del apóstol Juan. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios,
pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos, dice, sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque lo veremos tal como Él es. ¿En qué sentido seremos semejantes a Cristo? Lo cierto es que no sabemos cómo será esto. Pero lo que sí sabemos, el texto nos recuerda, es que, por un lado, estaremos con Cristo y seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él. Pero, mientras esperamos ese día glorioso en que aquellos que hemos confiado en Cristo Jesús estaremos en el cielo con Él, mientras esperamos ese día, aquí en la tierra, tú y yo, tenemos que imitar a Cristo Jesús. Tú y yo hemos de permitir que el Espíritu Santo ponga sus manos en nosotros y nos transforme, nos moldee a la imagen de Jesús en toda nuestra manera de vivir. Decía Pedro en su primera carta: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro 1:15. Tenemos que pararnos aquí ahora, después de tantas cosas que hemos estado escuchando en estos días atrás, en el día de hoy, de este capítulo, concretamente capítulo 3. Y tenemos que preguntarnos, hermanos y hermanas, ¿es esto realmente lo que está sucediendo en mi vida? ¿Cómo puedo saber yo que realmente estoy siendo transformado a la misma imagen de Cristo Jesús? ¿Es posible ser semejantes a Él? ¿Es posible? Bueno, evidentemente en algunas áreas de la vida de Jesús no va a ser posible. Cristo Jesús tenía una doble naturaleza. Una naturaleza divina y una naturaleza humana. Obviamente en la parte divina, pues, estamos muy lejos. No va a ser posible imitarle a Él, pero en la parte humana, tú y yo no solamente podemos, sino debemos parecernos a Él. Reflejar la misma imagen. ¿Es posible? Claro que lo es. Decía también el apóstol Juan en su primera carta: el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Si yo dijera en esta mañana, ¿cuántos afirmamos que permanecemos, que pertenecemos a Dios, que somos sus hijos, que hemos nacido de nuevo, que hemos entregado nuestra vida a Jesús? La mayoría de los que estamos aquí, la mayoría, afirmamos que ha ocurrido un cambio en nuestra vida. Somos hijos, hijas de Dios. Bueno, si lo somos, según el texto bíblico, entonces tenemos que vivir como Cristo vivió. Y como en tantas ocasiones he repetido y lo seguiré haciendo mientras el Señor me dé la oportunidad de hacerlo, quisiera repetir nuevamente, hermanos y hermanas, que todo lo que Dios nos pide en su palabra que hagamos es porque Él sabe que podemos hacerlo.
Dios nunca nos pedirá que hagamos algo que Él sabe que es imposible. No, iría en contra de su naturaleza. Si Él nos pide a ti y a mí que hagamos algo, en este caso, que vivamos como su Hijo vivió, es porque es posible. Otra cosa es que queramos vivir como Cristo vivió. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de cómo puede ser aplicado esto a nuestra propia vida. Ejemplos de cómo podemos vivir como Cristo vivió. ¿Qué cosas había en Él que también tienen que estar en nosotros? Leyendo a un autor muy conocido, John Stott, creo que fue en su último libro, El discípulo radical, él al menos compartió algunos ejemplos de cómo se puede hacer esto. Compartió 5, yo los voy a compartir 4, aunque adaptados, ¿verdad? Pero sí la idea principal. En primer lugar, es posible que tú y yo seamos como Cristo en su ejemplo de humildad, de humildad. Decía el apóstol Pablo a los Efesios: os ruego que andéis como es digno, en consonancia de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Dios nos pide que vivamos, que andemos en toda humildad y mansedumbre. Muy probablemente Pablo tendría en mente aquellas palabras del Señor Jesús cuando Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Puede haber un maestro que pueda en cierta forma ejemplificar, personificar lo que es la humildad? ¿Un maestro que supera a Jesús? No, no lo hay. No hay nadie al cual podamos mirar, que realmente podamos decir: sí, Él fue el humilde por excelencia. Pero al mismo tiempo, Jesús nos dice que tú y yo hemos de imitarle también en su humildad, en su humildad. Toda su vida, la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte, Él ejemplificó la humildad. Estoy leyendo últimamente 2 libros que hablan de este tema. Uno se titula La humildad a secas y el otro La humildad, la virtud olvidada. En uno de estos libros el autor Andrew Murray dijo: ¿qué es la encarnación? Haciendo referencia a que el Verbo se hizo carne, Cristo se hizo hombre de carne y hueso. ¿Qué es la encarnación sino su humildad celestial, al vaciarse a sí mismo para hacerse hombre, tomando forma de siervo? Evidentemente aquí el autor está haciendo referencia al pasaje bíblico por excelencia que nos define lo que es la humildad. Acompañadme por favor a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Un texto que no sé si decir que conocemos muy bien, no lo sé. Quizás lo hemos leído muchas veces, incluso de vez en cuando entonamos un cántico aquí que está extraído prácticamente de este pasaje. En Filipenses capítulo 2, aunque solemos leer a partir del versículo 5, pero me gustaría leer el versículo 4. Dice Pablo que nosotros, o sea, a los filipenses y también a nosotros, que no miremos cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Y luego dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, es decir, teniendo naturaleza divina, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que agarrarse,
sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y muerte de cruz. Otra versión, versículo 5, la traduce: haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús. Es decir, la Biblia nos está llamando, nos está pidiendo, es un mandato, a que en ti y en mí haya esa forma de actuar, esa actitud, ese mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, el cual, estando en su gloria, rodeado de esplendor, de hermosura, dejó todo aquello para hacerse un hombre de carne y hueso como tú y como yo. Bajó a lo más profundo de la oscuridad para mezclarse con gente como tú y como yo. Se humilló a sí mismo. Y la Biblia nos dice que tú y yo hemos de tener esta misma clase de actitud. Pero tristemente esto no es lo que vemos muchas veces reflejado en tu vida o en mi vida. Todo lo contrario. Lo contrario a la humildad sería el orgullo. Realmente es el orgullo quien manda, controla nuestras vidas. Sabemos lo que Dios quiere que seamos, pero nosotros nos negamos a vivir de manera humilde, porque creemos que eso es rebajarnos demasiado y no estamos dispuestos a rebajarnos tanto. Ahora, eso sí, Dios decide hacerse hombre y rebajarse hasta el punto de dejar a un lado sus derechos divinos para hacerse un hombre como tú y como yo, y terminar dejándose clavar en un madero, en una cruz, por amor a nosotros. Decía también este autor, no el que he mencionado antes, el otro, Wayne Mack, en su libro La humildad, la virtud olvidada, decía: el orgullo es el primer pecado que aparece cuando nacemos y es el último que desaparece cuando morimos. En la medida que crecemos en humildad, nos parecemos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Ser semejantes a Cristo implica ser humildes. Por eso dice Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 3, vestíos de humildad. Todos los que estamos aquí esta mañana estamos vestidos. No podemos salir de casa desnudos, y menos cuando hace tanto frío. Y hemos puesto una prenda y otra prenda y otra prenda. La palabra de Dios nos dice que nos vistamos de humildad. ¿Hemos traído esta pieza de ropa hoy? ¿O nos la hemos dejado en casa? La Escritura nos recuerda que debemos ser como Cristo en su humildad, en su ejemplo de humildad. En segundo lugar, señala John Stott en su libro, ser semejantes a Cristo en su servicio. Es interesante que Jesús en más de una ocasión recordó a sus discípulos que Él estaba entre vosotros, dice Lucas 22, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y en ese pasaje que tenéis ahí de Mateo 20, 27 y 26, recordemos que está en un contexto concreto. En varias ocasiones los discípulos de Jesús, en esos 3 años que estuvieron acompañando al Señor, en más de una ocasión ellos discutieron entre sí
sobre cuál de ellos era el más importante, el mayor. En una ocasión, dos de ellos, aconsejados por su madre, fueron a Jesús a decirle: Señor, queremos que cuando venga tu reino, tú nos permitas sentarnos a uno de nosotros a tu derecha y al otro a tu izquierda. Y además, al parecer, esto se lo dijeron a Jesús cuando el resto de los discípulos también estaban escuchando. Y claro, todos se enfadaron. Es normal que se enfadaron, discutieron. En más de una ocasión vemos, nos dicen los relatos bíblicos, que los discípulos discutían entre sí. Una vez iban por el camino y estaban discutiendo entre sí cuál de ellos era el más importante, y Jesús los escuchó y les dijo: oye, ¿qué estabais discutiendo por el camino? Ahí todo el mundo agacharon la cabeza, pero Jesús sabía de qué estaban hablando y les llamó la atención. Una y otra vez sucede esto, hasta el día, incluso el día en que el Señor le quedaban unas horas aquí en la tierra, antes de que lo clavaran en una cruz. En aquella noche en que fue entregado, Él estuvo con sus discípulos en un lugar secreto, celebrando lo que nosotros llamamos la mesa del Señor. Y cuando entraron en aquel aposento alto, debido a que probablemente aquello había sido en plan secreto, que nadie lo supiera, allí no había el esclavo de turno que tenía que lavar los pies, como era normal en aquella cultura. Cuando alguien entraba en una casa había que lavarle los pies, había alguien destinado, un siervo, un esclavo, para hacer este trabajo humillante. Y al parecer cada uno de estos hombres, discípulos de Jesús, a medida que iban entrando por la puerta, quizás alguno miró para un lado, para otro. ¿Dónde está? Se preguntarían: ¿dónde está? ¿Quién? El que tiene que lavarnos los pies. Pero no estaba, le habían dado el día libre. Por tanto, uno de ellos tenía que tomar la responsabilidad de lavarle los pies a los demás, pero ninguno quiso. Ya habían estado escuchando en estos últimos 3 años acerca del servicio, de que el que quiera ser el mayor tiene que ser el último y ser siervo de los demás. En ese contexto están estas palabras que tenéis ahí. El que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Por tanto, el Hijo del Hombre se va a ese lado de la habitación, coge una palangana, coge una toalla, se la sujeta a la cintura y empieza a arrodillarse a los pies de cada uno de aquellos hombres cuyos corazones estaban llenos de orgullo. ¿Humildad? ¿Qué es eso? Y Jesús le lava a cada uno, incluso a aquel que dentro de un ratito le iba a traicionar. Y una vez que termina, pone las cosas en su sitio, se vuelve a sentar y les dice: ¿entendéis lo que yo os he hecho ahora? ¿Lo entendéis? Qué importante pregunta, ¿verdad? Juan capítulo 13. Y Jesús le dice: mirad, lo mismo que yo os he hecho tenéis que hacer vosotros. Si yo, el maestro, siendo quien soy, he hecho esto, ¿cuánto más vosotros? Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Yo no he venido a que me sirvan, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Yo entiendo, hay algunos que no lo ven de la misma manera. Hay algunos que consideran que lo que Jesús está ordenando es que tenemos que lavarnos literalmente los pies los unos a los otros. Y hay algunas iglesias que practican esto. Yo no digo que la Biblia prohíba esto, no, pero no es lo que está enseñando el texto. El texto nos está enseñando a que debemos de servirnos los unos a los otros. Y da igual el trabajo que tengamos que hacer, no importa, no importa. Vuelvo a mencionar a uno de estos autores que estoy leyendo acerca de la humildad. Él decía: la persona verdaderamente humilde
tiene una mentalidad de siervo. Los verdaderamente humildes sirven a Cristo sin importar cuál sea el trabajo, ya sea predicando o ya sea lavando los pies, ya sea en la administración o ya sea que me toque sacar la basura hoy, ya sea que su trabajo sea reconocido o que su trabajo pase desapercibido. Da igual, da igual. ¿Actuamos así, hermanos y hermanas, tú y yo? Esto no es algo opcional que Dios nos dice que podemos hacer si queremos o no queremos. Depende de las circunstancias, no. Todos nosotros estamos llamados a ser siervos de Cristo, a servirle a Él. Tristemente lo que más bien deseamos es que nos sirvan a nosotros, porque no cabe duda que es mejor sentarte a la mesa y que te pongan el plato, que te lo den todo servido. ¿Verdad que sí? A todos nos gusta esto. Pero alguien tiene que servir la mesa. Jesús es el diácono por excelencia. Un diácono básicamente es un término que puede ser definido como uno que sirve las mesas. Un diácono es un camarero. Un camarero. ¿A qué se dedica un camarero? Eso era un diácono. Y Cristo Jesús ha sido el diácono por excelencia y quiere que tú y yo seamos diáconos, camareros. Y ya no solamente por el trabajo que tenemos que hacer, sino a veces lo que tienen que aguantar los camareros. ¿Somos realmente tú y yo siervos? Debemos ser como Cristo en cuanto a su humildad, su servicio, su amor, su amor. Estamos llamados a reflejar, a imitar a Jesús en cuanto al amor. Fijaos lo que dice Efesios capítulo 4, si me acompañáis, Efesios capítulo 4. Bueno, el capítulo la verdad que lo recomiendo al completo para que lo podáis leer en casa, porque aquí encontramos muchísimas cosas que si tú y yo las hacemos, las practicamos, evidentemente cada vez seremos más semejantes a Jesús. En Efesios capítulo 4, versículo 32, dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Versículo 1 del capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad o vivid en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tú y yo estamos llamados a amar como Cristo nos amó. Si seguimos leyendo este capítulo, aquí ya entramos en terreno peligroso. Y Pablo dedica unas palabras en cuanto a las responsabilidades de una esposa hacia su esposo. 3 versículos creo que son. Y luego dedica otras palabras en cuanto a las responsabilidades del esposo hacia su esposa. Dedica el triple. Y entre otras cosas nos dice el Señor a los maridos: maridos, amad a vuestras esposas. ¿De qué manera? Dice que la amemos como Cristo amó a la iglesia. Bueno, yo entiendo que esto también va en la otra dirección, ¿vale? Creo que se puede aplicar en la otra dirección, pero Pablo está diciendo aquí literalmente que los maridos tenemos que amar a nuestras esposas de la misma manera que Cristo amó a la iglesia. Y uno se pregunta, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Lo sabemos.
¿Pero es posible que yo como esposo pueda amar a mi esposa de esa manera? Bueno, la Biblia me dice que lo haga, que lo haga, que nos amemos de esta forma. Y hay un cuarto ejemplo en cuanto a cómo podemos ser ejemplo o cómo podemos ser como Cristo en nuestra manera de vivir, no solamente en humildad, en servicio, en amor, sino también en sufrimiento, Ahí el apóstol Pedro en su primera carta nos dice, porque para este propósito habéis sido llamados. Está en un contexto, Pedro está hablando en un contexto de sufrimiento, de lo que sufren los creyentes por seguir a Cristo. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Antes hemos mencionado en Romanos capítulo 8, hemos señalado el versículo 29, Romanos 8, 29, decíamos que a los que antes conoció, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es interesante que este versículo 29 viene después del 28, un versículo que quizás nos es familiar a muchos de nosotros, o a todos los creyentes, donde Pablo está diciendo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, todas las cosas, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y obviamente cuando Pablo dice que todas las cosas nos ayudan a bien, tienen el propósito, tienen la intención, la meta de producir un bien en nuestras vidas. Esto es muy difícil de entender. ¿Cómo es posible que este sufrimiento por el cual yo estoy pasando, estos problemas de salud, estos problemas de no tener trabajo, el dolor por la pérdida de un ser querido, cómo es posible que todo esto que me está oprimiendo, me está aplastando, cómo puede producir esto un bien en mi vida? Esto, hermanos y hermanas, es muy difícil de entender. Pero lo que sí es cierto que el apóstol Pablo sigue diciendo, versículo 29, que básicamente el propósito que Dios tiene al permitirnos el sufrimiento es que en nuestra vida sea reflejada la imagen de Cristo Jesús. Hay ciertas cosas que no vamos a poder aprender en este mundo, cosas que Dios quiere darnos para nuestro bien, que no va a ser posible recibirlas a no ser que experimentemos el dolor, el sufrimiento, la tribulación. No es cuestión de leer un buen libro que trate este tema. Podemos leer el libro de Pablo Martínez, El aguijón en la carne, o Más allá del dolor, que nos puede ayudar muchísimo, traer mucha bendición a nuestra vida, pero hay ciertas cosas que jamás aprenderemos a no ser que Dios nos permita transitar por el valle de sombra y de muerte. Y es entonces cuando en ese momento, en esas circunstancias, cuando le permitimos a Dios obrar, que Él empieza a hacer su trabajo en nuestras vidas, de tal modo que podamos parecernos más y más a su Hijo. Esto no es fácil, pero evidentemente es lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Y nos preguntamos en esta mañana, ¿son estas cualidades, son estas actitudes las que se están viendo reflejadas en nuestra vida? ¿Realmente queremos ser semejantes a Cristo? Hemos cantado de gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, Señor, quiero saber más de ti. Yo quiero que tú seas mi alfarero. Y por eso preguntábamos, ¿seguro? ¿Seguro que queremos que Él nos quebrante? Que nos transforme, que ponga sus manos, sus deditos sobre nosotros y empiece a apretar por aquí, a apretar por allá para darnos forma. ¿Queremos? En una ocasión hace muchos años, no sé dónde la leí, había una imagen de un señor que fue a ver a un amigo suyo, un escultor que trabajaba sobre piedra. Y allí tenía un bloque macizo, robusto, y tenía por otro lado una figura, un caballo. Y el amigo le preguntó, mira, ¿cómo es posible que tú hagas este caballo
¿En qué te basas para, de un bloque de piedra, terminar con esta imagen, un caballo precioso? ¿Cómo lo haces? Y su amigo escultor le dijo, muy sencillo, muy fácil. Yo cojo el cincel y cojo un martillo y empiezo a golpear la piedra y empiezo a quitar todo aquello que no se parece a un caballo. Y al final lo que me queda es un caballo. Dios está haciendo precisamente esto en la vida de cada uno de sus hijos. Si me permitís la ilustración, Él toma un martillo, ya no es un alfarero, toma un martillo, un cincel y está golpeando, quitando todo aquello que hay en nosotros que no se parece a su Hijo. Porque lo que Él quiere ver al final es la imagen misma de su Hijo, de su Hijo. Por eso pregunto, ¿realmente queremos ser un reflejo? Hemos cantado también en esta mañana. Fijaos lo que hemos dicho al Señor. Señor, yo quiero ser un espejo de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero ver el reflejo de tu santidad, es decir, esos atributos, esas cualidades, esas cosas que caracterizaron la vida de Jesús. Yo la quiero ver en mi propia vida. Quiero permanecer abrazado de tu verdad. Por tanto, ¿qué le pedimos? Señor, fórmame, cámbiame, renuévame. Esos verbos los unimos a los que vimos al principio. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen. Y fijaos lo que estamos pidiéndole ahí al Señor. Haz lo que tengas que hacer en mí. ¿Seguro? ¿Se lo estamos diciendo en serio? Señor, haz lo que tengas que hacer en mí para yo parecerme a tu Hijo Jesús. ¡Wow! ¿Queremos realmente parecernos a Jesús? Un día seremos semejantes a Él. Hemos leído en su palabra. El Señor, como le dijo al profeta Jeremías, Jeremías capítulo 18, un día el Señor envió a Jeremías a casa del alfarero. Y Jeremías vio como el alfarero estaba haciendo algo con el barro, se le estropeó y volvió a hacerlo. Y Dios le dijo a Jeremías, ¿tú ves cómo ha hecho el alfarero? ¿Tú lo ves? ¿Y no puedo hacer yo lo mismo con vosotros, casa de Israel, que sois unos rebeldes? Yo voy a hacer lo mismo. Y no solamente con el pueblo de Israel, sino sigue diciendo el texto y aplica luego al resto de las naciones, amigos y amigas, que aún no sois de Cristo. Dios puede hacer contigo lo que Él quiera. En esta mañana Él te ofrece la vida y la vida eterna. Si tú le permites que Él entre en tu corazón y lo cambie, lo transforme. En ese mismo instante tú comenzarás una nueva vida en Cristo, donde Él poco a poco va a ir dándote la forma que Él quiere darte hasta que llegue el día en que te parezcas a su Hijo. En la casa del alfarero, en cierta forma estamos todos y cada uno de nosotros. Yo espero que si en esta mañana el Señor te ha dicho algo a ti o a mí, si tú sabes, porque lo sabemos, que en nuestra vida hay cosas que necesitan un cambio, una renovación, una transformación, pues que nos comprometamos en esta mañana a decirle al Señor, Señor, yo quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero ser un espejo donde la gente que me rodea, cuando me mire, te vea a ti. Quiero ser humilde como tu Hijo Jesús. Quiero ser un siervo como Él. Quiero amar como Él amaba. Y si eso implica que tengo que sufrir, padecer como Él padeció,
pues estoy dispuesto. Estoy dispuesto. Amén.